Algunos secretos no desaparecen, simplemente permanecen ocultos, aguardando el momento adecuado para salir a la luz. Ese pensamiento rondaba la mente de doña Guadalupe mientras, con manos temblorosas por la edad y la emoción, abría una pequeña caja de madera que había permanecido olvidada en un rincón de su hogar. Nunca imaginó que lo que encontraría dentro transformaría por completo su percepción del pasado. En su interior había cartas antiguas, amarillentas, pero sorprendentemente bien conservadas, como si hubieran estado esperando pacientemente en la pequeña ciudad de Guanajuato. A sus 68 años, Guadalupe vivía en una modesta casa rodeada de recuerdos y fotografías que le hablaban de épocas que jamás regresarían. Su vida había estado marcada por la pérdida, llevando consigo el peso del luto desde que Ernesto, su gran amor, había desaparecido sin dar explicaciones, dejándola sola con la responsabilidad de criar a Verónica, su hija adoptiva. Antes de adentrarnos en los misterios que esas cartas estaban a punto de revelar, quiero aprovechar este momento para invitarte a suscribirte al canal, darle me gusta a este video y activar la campanita de notificaciones. Así, no te perderás ningún detalle de esta fascinante historia que apenas comienza. Si este relato logra atraparte tanto como a Guadalupe la atraparon las palabras de esas cartas, escribe la palabra cartas en los comentarios y acompáñanos hasta el final de este emocionante viaje hacia la verdad. Los ojos de Guadalupe se llenaron de lágrimas al reconocer la caligrafía de Ernesto en la primera carta que sostuvo entre sus manos. Era increíble. Esa letra, que ella pensó que nunca volvería a ver, le hablaba ahora desde un pasado que había creído enterrado. El mensaje inicial estaba lleno de ternura, evocando recuerdos de momentos compartidos, pero pronto tomaba un giro más sombrío. Ernesto no solo la recordaba, también deseaba regresar. Siempre quiso hacerlo, pero algo o alguien se lo había impedido. La mente de Guadalupe iba más rápido de lo que su cuerpo podía soportar mientras trataba de entender por qué estas cartas habían permanecido ocultas. ¿Qué le había sucedido a Ernesto? Sus dedos apartaron la primera carta con cuidado y se prepararon para abrir la siguiente, mientras su corazón latía con fuerza, reabriendo heridas que creyó haber cerrado hace tiempo. Siempre te amé, rezaba una de las cartas, pero había fuerzas que no me dejaban volver contigo. Cada palabra traía consigo una mezcla de amor y misterio. Las promesas incumplidas y las disculpas de Ernesto no hacían más que aumentar las preguntas en su mente. ¿Quién o qué lo había mantenido lejos durante tanto tiempo? Las cartas estaban impregnadas de su desesperado deseo de regresar, pero también de un temor que parecía paralizarlo. A lo largo de 2 décadas, Guadalupe había creído que Ernesto la había abandonado. Pero ahora, estas cartas parecían sugerir que la verdad era mucho más compleja y dolorosa. Mientras reflexionaba, su mirada se dirigió al retrato de Verónica, que colgaba en la pared. Verónica, su hija adoptiva, era ahora una mujer exitosa que había forjado su vida en la Ciudad de México. Durante años, había sido el pilar que mantenía a Guadalupe en pie, su razón para seguir adelante. Pero mientras leía las cartas de Ernesto, un pensamiento oscuro comenzaba a surgir, ¿y si Verónica sabía algo sobre todo esto? Las dudas, enterradas durante tanto tiempo, comenzaban a resurgir con fuerza. Verónica siempre había sido ambiciosa, decidida a construir su propio destino. Sin embargo, entre madre e hija siempre existió una barrera invisible, una distancia emocional que Guadalupe nunca logró comprender del todo. Ahora, con las palabras de Ernesto resonando en su mente, aquella distancia adquiría un nuevo significado. ¿Podría ser que Verónica estuviera involucrada en las razones que mantuvieron a Ernesto lejos? El desconcierto aumentaba con cada carta que Guadalupe leía. Sus dedos soltaron los papeles con un temblor, apoyándose en la mesa para no caer. La pequeña habitación de Guanajuato parecía más opresiva que nunca, como si las paredes se cerraran sobre ella. Ernesto estaba más cerca de lo que yo pensaba, se dijo a sí misma, pero alguien lo mantuvo lejos. Guadalupe empezó a intuir quién podría haber sido. Con esa revelación, supo que su vida tranquila en Guanajuato había llegado a su fin. Las cartas exigían respuestas y ella estaba decidida a encontrarlas. El viaje a la Ciudad de México sería todo un desafío, no solo por su edad y las dificultades físicas que implicaba, sino también por el peso emocional que cargaba.
No podía vivir el resto de sus días consumida por la incertidumbre. Necesitaba enfrentarse a Verónica. Si su hija había jugado algún papel en la separación de su gran amor, debía saberlo. Los preparativos para el viaje no fueron sencillos. Guadalupe, a pesar de su edad, reunió la fuerza suficiente para empacar lo esencial. Con una maleta pequeña, donde guardó algo de ropa, un rosario que había sido su refugio en momentos de angustia, y las cartas de Ernesto bien aseguradas en un bolsillo interno, se preparó para dejar atrás su hogar. Observó por última vez su modesta casa, llena de recuerdos de un amor que ahora sabía no estaba tan perdido como había creído. Todo en esas paredes le hablaba de Ernesto, las fotografías que atesoraban instantes felices, las flores secas en un jarrón que alguna vez él le había regalado, incluso el aroma del café que, desde su partida, había tomado sola cada mañana. Nada de eso importaba ahora. Su vida, que parecía tranquila y serena, había estado construida sobre una mentira y estaba dispuesta a romperla. La estación de autobuses de Guanajuato lucía casi igual que en sus recuerdos. Los mismos vendedores ambulantes, los anuncios por altavoz y el bullicio de la gente llenaban el ambiente. Con su equipaje a los pies, Guadalupe esperó pacientemente el autobús que la llevaría a la Ciudad de México. Cada kilómetro que recorriera la acercaría más a una verdad que ni siquiera sabía que existía hasta hacía unos días. Una vez en el autobús, eligió un asiento junto a la ventana. Al principio, intentó distraerse con el paisaje, las calles familiares de Guanajuato, las montañas que se alzaban en la distancia, pero pronto los recuerdos se adueñaron de su mente. La última vez que viajó a la Ciudad de México, Verónica era apenas una adolescente, llena de sueños y ambiciones. Recordaba cómo su hija le había expresado su deseo de mudarse a la capital, de dejar atrás su vida en el pequeño pueblo. Guadalupe, confiando en sus sueños, había apoyado su decisión sin cuestionamientos. Pero ahora, todo parecía teñido por un velo de desconfianza. Mientras el autobús avanzaba, los recuerdos de Ernesto inundaron sus pensamientos. Él había sido su gran amor, el hombre con quien planeó una vida entera. Lo conoció siendo muy joven, durante una fiesta local. Ernesto era carismático, siempre con una sonrisa en los labios, admirado por todos en Guanajuato. Su relación fue intensa y apasionada hasta que, de repente, todo se desmoronó. ¿Por qué se fue? Esa pregunta había sido una sombra constante en su vida, un eco que la perseguía incluso en sus momentos más felices. Pero las cartas ahora ofrecían una nueva perspectiva. Ernesto no la había abandonado por voluntad propia. Esa revelación era más dolorosa de lo que jamás imaginó. Cerró los ojos, intentando calmar la tormenta en su interior. Solo había una persona que podía darle las respuestas que necesitaba, Verónica. El viaje se tornó pesado y largo. Guadalupe intentaba prepararse mentalmente para lo que estaba por venir. Sabía que al llegar a la Ciudad de México no habría vuelta atrás. Las luces de la capital comenzaron a aparecer en el horizonte, anunciando su llegada. El contraste entre el bullicio de la gran ciudad y la tranquilidad de Guanajuato era abrumador. Para Guadalupe, esas luces no solo marcaban el inicio de una nueva etapa, sino también el regreso a un pasado que se negaba a permanecer enterrado. Cuando el autobús llegó a la terminal, una corriente de emociones la invadió. Descendió con su pequeña maleta y sintió el aire frío de la noche en su rostro. Las calles estaban llenas de vida, personas que se apresuraban, autos que no dejaban de pasar, el ruido constante que parecía un idioma propio de la ciudad. Verónica había enviado un coche para recogerla, lo que reafirmaba la vida de lujo y poder que había construido para sí misma. El chofer, con un saludo rápido y distante, le ayudó a subir al auto. A través de la ventana, Guadalupe observaba la ciudad con una mezcla de asombro y desasosiego. Los imponentes edificios modernos y los rascacielos le parecían tan lejanos de la vida sencilla que ella conocía. Finalmente, el auto se detuvo frente a una majestuosa casa en las lomas de Chapultepec, una de las zonas más exclusivas de la ciudad. La mansión de Verónica era enorme y fría, un reflejo de su éxito y ambición. Guadalupe descendió lentamente, sintiendo que cada paso la alejaba más de la hija que había criado. Una empleada doméstica la recibió con una leve inclinación de cabeza.
La señora Verónica la espera en el salón, doña Guadalupe, dijo con tono respetuoso mientras la guiaba al interior. Cada rincón de la casa parecía diseñado para exhibir poder y riqueza. Las paredes decoradas con arte contemporáneo, los muebles elegantes, todo destilaba una perfección que a Guadalupe le resultaba ajena. Sin embargo, sabía que detrás de esa fachada había secretos. Caminando por los largos pasillos, los recuerdos de la pequeña Verónica comenzaron a mezclarse con la imagen de la mujer poderosa que era ahora. Cuando llegó al salón, Verónica estaba de pie, de espaldas, mirando por una enorme ventana que ofrecía una vista panorámica de la ciudad iluminada. No giró de inmediato para recibirla. «Madre», dijo finalmente con una voz fría y controlada. «Me sorprendió mucho que decidieras venir. ¿A qué debo tu visita?». El tono distante y calculado de Verónica hizo que el corazón de Guadalupe se encogiera. Esta no era la misma niña que solía correr a sus brazos en busca de consuelo. Esta era una mujer completamente distinta, con barreras emocionales que Guadalupe nunca había imaginado enfrentar. Pero, por mucho que doliera, había venido a buscar respuestas, y no se marcharía sin ellas. Guadalupe intentó ocultar el nudo en su garganta mientras miraba a Verónica, quien mantenía una postura distante y autoritaria. «Es bueno verte», dijo con voz temblorosa, esforzándose por mantener la calma. Sin embargo, el torrente de emociones en su interior era imposible de ignorar: dolor, nostalgia, pero sobre todo, una creciente determinación por desentrañar la verdad. Verónica, aún sin mirarla directamente, respondió: «No esperaba que vinieras a la ciudad de repente. Me sorprende que no me avisaras con más tiempo». La formalidad en su tono era tan gélida como la decoración del imponente salón. Guadalupe lo percibió de inmediato. Aquella niña que una vez abrazaba con ternura ahora parecía tratarla como a una desconocida, alguien a quien mantener a distancia. Pero ella no había viajado hasta allí para aceptar esa indiferencia. «No quería molestarte, Verónica», comenzó Guadalupe, intentando mantener la conversación ligera, «pero he encontrado algo que me ha obligado a venir hasta aquí». Se detuvo, insegura de cómo abordar el tema de las cartas. No quería precipitarse, pero tampoco podía permitir que Verónica tomara el control de la situación. «Reuniendo valor», agregó, «algo que me ha hecho cuestionar todo lo que creía saber». Verónica, por primera vez, mostró un atisbo de interés. Su ceja se arqueó ligeramente mientras preguntaba: «¿Qué encontraste, madre?». Su tono seguía siendo distante, pero ahora había una chispa de curiosidad que no pudo disimular del todo. «Cartas», respondió Guadalupe con firmeza. «Cartas de tu padre, Ernesto. Las encontré en casa, escondidas en una caja que había olvidado. No sé cómo llegaron allí, pero lo que dicen». Se detuvo un momento, su voz quebrándose por la emoción. «Lo que él escribió en esas cartas me ha hecho replantearme muchas cosas». La reacción de Verónica fue sutil, pero suficiente para que una madre como Guadalupe lo notara. Un destello de nerviosismo cruzó su rostro antes de que volviera a ocultarlo tras una máscara de control. «¿Cartas?», repitió con aparente incredulidad. «¿Ernesto te escribía cartas? Qué extraño. Después de tanto tiempo y justo ahora las encuentras». «¿Qué dicen esas cartas, madre?», preguntó finalmente, acercándose lo suficiente para sentarse frente a Guadalupe, aunque manteniendo una evidente barrera emocional. Guadalupe tomó aire profundamente. Sabía que este era el momento de sembrar la primera semilla de un enfrentamiento inevitable. Hablan de su deseo de regresar. De cómo siempre quiso volver conmigo, pero algo lo detuvo, dijo con voz firme. «¿Algo? ¿Alguien?». Guadalupe dejó la última palabra flotando en el aire, esperando cualquier reacción que pudiera delatar a Verónica. El silencio que siguió era tan denso que parecía llenar cada rincón de la habitación. Finalmente, Verónica habló, inclinándose ligeramente hacia adelante: «Madre, Ernesto nos dejó hace décadas. Tal vez esas cartas no tienen el significado que crees. Quizá estás interpretando las cosas de manera errónea». Su tono, aunque suave, escondía una dureza que Guadalupe nunca había notado antes en su hija. Pero Guadalupe no iba a dejarse intimidar. «No estoy interpretando mal nada, Verónica. Ernesto quería volver.
Algo lo detuvo, ¿y tú? Su mirada se clavó directamente en los ojos de su hija. Tú siempre has sabido más de lo que me has contado, ¿verdad? El rostro de Verónica permaneció inmóvil, pero el silencio prolongado fue más elocuente que cualquier respuesta que pudiera dar. La atmósfera en el salón se volvió sofocante, cargada de tensión. Verónica, siempre tan segura de sí misma, ahora parecía atrapada. Madre, estás cansada. Ha sido un viaje largo. Déjame pedirle a la señora Juárez que prepare una habitación para ti, dijo Verónica mientras se levantaba bruscamente, como queriendo dar por terminada la conversación. Guadalupe también se puso de pie, su voz llena de determinación. No he venido hasta aquí para descansar, Verónica. He venido porque merezco respuestas. Y tú me las vas a dar, quieras o no. El enfrentamiento entre madre e hija acababa de comenzar. Verónica intentaba mantener su fachada de control, pero cada palabra de Guadalupe la obligaba a confrontar una verdad que había tratado de enterrar durante años. Guadalupe sabía que no sería fácil, pero no iba a detenerse. Después de décadas de incertidumbre, había llegado el momento de enfrentar el pasado y descubrir la verdad, por dolorosa que fuera. Aquella noche, Guadalupe apenas pudo dormir. Las revelaciones que flotaban en el aire de la imponente mansión la mantenían alerta, como si cada sombra en la habitación escondiera una verdad que aún no había salido a la luz. A pesar del cansancio físico, su mente no dejaba de trabajar, conectando las piezas que durante años no había sabido que existían. Por la mañana, se levantó antes del amanecer. La luz tenue que entraba por las ventanas hacía que la casa se sintiera aún más fría y ajena. Mientras se preparaba, se miró en el espejo del baño. Su figura menuda y su rostro marcado por los años contrastaban con la opulencia que la rodeaba. Pero en sus ojos había una determinación férrea. Esta sería la última vez que Verónica intentaría evadirla. Descendió las escaleras, encontrando la casa sumida en un silencio inquietante. En el comedor, una mesa perfectamente puesta esperaba, con café recién hecho y bollos calientes. Guadalupe se sentó frente a la taza de café, aunque no tenía apetito. Sus pensamientos seguían girando alrededor de las cartas de Ernesto y las palabras de Verónica de la noche anterior. De pronto, el sonido de pasos firmes la sacó de sus pensamientos. Verónica entró en el comedor con su porte impecable, vestida con elegancia, pero su expresión revelaba algo más. Había irritación en su mirada, mezclada con un leve destello de nerviosismo. Guadalupe supo en ese instante que su hija también sentía el peso de lo que estaba a punto de suceder. «Buenos días, madre», dijo Verónica mientras se sentaba frente a ella. Su tono era cortés, pero frío. «Espero que hayas descansado bien». Guadalupe no respondió de inmediato. La observó en silencio, dejando que el peso de la incomodidad creciera entre ambas. Finalmente, habló: «No vine aquí para descansar, Verónica. Vine porque hay cosas que llevas años evitando, y ya no puedes esconderlas». Verónica dejó la taza de café sobre la mesa con un suave sonido. Por primera vez, sus ojos se clavaron en los de su madre. «Madre, creo que estás exagerando todo esto. ¿Por qué estas cartas, que encontraste por casualidad, deberían tener tanta importancia? No podemos aferrarnos a cosas del pasado». Guadalupe apretó los labios, conteniendo una mezcla de ira y tristeza. «No me trates como a una anciana que no entiende nada, Verónica. Estas cartas hablan de amor, de arrepentimiento, de promesas rotas. Ernesto no me dejó por elección. Algo o alguien lo obligó. Y yo quiero saber quién». La acusación era directa, y el rostro de Verónica perdió por un instante su máscara de control. Se levantó de la mesa de forma abrupta, su silla rechinando contra el suelo. «No fui yo», exclamó, su voz temblando ligeramente. Guadalupe enfrentó a Verónica con una mirada firme, exigiendo la verdad. Finalmente, su hija, incapaz de sostener la fachada, confesó: «Sí, sabía que Ernesto quería volver, pero yo lo impedí». Su voz temblaba mientras explicaba cómo había amenazado a Ernesto con revelar secretos de su pasado si regresaba, temiendo que su presencia destruyera la vida que habían construido. «Lo hice por protegernos», dijo Verónica con lágrimas en los ojos.
Incluso manipulé algunas de las cartas para que pensaras que él se había alejado por decisión propia. Creí que era lo mejor para ti. Guadalupe, llena de dolor y rabia, respondió con voz entrecortada, me quitaste mi derecho a decidir, me condenaste a vivir una mentira. No tenías ese derecho. Sin decir más, se retiró del salón, dejando a Verónica sola con su culpa. Esa noche, mientras miraba las luces de la ciudad, Guadalupe sintió el peso de la verdad. Había conseguido respuestas, pero a un precio devastador. Aunque el daño era irreparable, prometió vivir el resto de sus días en paz, libre de las sombras del pasado. Fin.